La palabra nacer viene del latín nascere, nacer, salir del vientre materno. La palabra nacer viene del latín nasi, del mismo significado. Nacer significa salir del vientre materno, en el caso de los animales vivíparos, que son los que se forman dentro del vientre y nacen formados, como los mamíferos, o salir del huevo, en el caso de los ovíparos, que se forman dentro del huevo y nacen cuando rompen el cascarón. En el mundo vegetal, nacer es salir de la semilla. En un sentido general, nacer es salir cualquier cosa del interior de otra. Por ejemplo, podemos decir, le nació un bozo, le nacieron vellos, o a un pajarito le nacieron alas. El primer día, Nut tuvo a Osiris, el segundo a Horus, el tercero a Set, el cuarto a Isis y el quinto a Neftis. Cuenta la leyenda que cuando nació Osiris, se escuchó una voz que desde el cielo proclamaba: «Ha nacido el Señor de toda la tierra». Si hablamos de un río, nacer es brotar el agua de la tierra. Y si hablamos de un astro, nacer es dejarse ver por primera vez en el horizonte. En un sentido más general, nacer es tener inicio algo en otra cosa. Por ejemplo, de aquella conversación nació el proyecto. Otras palabras derivadas de nacer son nacimiento, nacido, innato, renacer, renacimiento, renacentista. Incluso nación, nacional, nacionalismo son palabras vinculadas a nacer. De hecho, en Puerto Rico, en la ruralía, hace tiempo, se hablaba de la frase de nación, que quería decir de nacimiento. Otras palabras son natividad, nativo, que es el que nace en un sitio, Navidad, navideño, e incluso las palabras natura, natural y naturaleza pertenecen a la familia de nacer. La fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida que lo que pretende es reproducir lo que naturalmente ocurre en la trompa de falopio, pero fuera del cuerpo de la mujer, en el laboratorio. Como ya venían unas formas sugeridas por la naturaleza, y lo que quería hacer este ser primitivo era recrear, ¿verdad?, la naturaleza, es una reproducción del sujeto natural, pues la tomaba como punto de partida, ¿no? Un organismo transgénico lo que significa es un organismo al cual ha sido modificado mediante la adición de genes o porciones de genes e incorporado a un genoma que le es extraño, a un complejo genético hereditario de una célula donante o de un organismo donante. Lentamente celebramos el nacimiento del amanecer. Todo llegó con calma. Todos sentíamos que con el nuevo día también habíamos nacido nuevamente. Nacer es algo que se hace con frecuencia. Lenguaje, palabra, diccionario, léxico. Del tronco del viejo árbol nacían innumerables ramas que parecían brazos. No conozco la edad de este, pero puedo notar, por su altura y sus raíces, que debe ser uno de esos que ha sobrevivido temporales y huracanes. Da la impresión que de él nacen todos los demás árboles que hay en su entorno. Como decía Gombrich, el arte y el lenguaje son primos hermanos. Y curiosamente, el historiador traza una línea fronteriza, ¿verdad?, entre lo que es la prehistoria, te cuenta que hemos empezado, ¿verdad?, por lo prehistórico, y la historia, gracias al surgimiento del primer sistema coherente de lenguaje escrito que desarrolla el ser humano. Estos procedimientos de transgénesis, que es como se llama el proceso, a lo que apuntan o los objetivos que se tienen en mente
es la de producir condiciones, características en organismos donde esas características originalmente no estaban. Así que es conferirle propiedades y características nuevas a organismos mediante el paso de información genética de un organismo a otro organismo. Lo que normalmente ocurre en una pareja cuando queda embarazada es que la mujer produce un óvulo, ese óvulo es atrapado por la trompa de falopio. Cuando el varón tiene relación con la mujer, deposita el semen y los espermatozoides en la vagina, el espermatozoide sube a la cavidad uterina, llega a la trompa de falopio donde ocurre la fertilización y ese óvulo entonces entra en la cavidad uterina. Pues la fertilización in vitro lo que vamos a hacer es que ese proceso de fertilización que ocurre en la trompa de falopio lo vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a estimular los ovarios de la mujer, vamos a aspirar los óvulos de la mujer, en el laboratorio los identificamos con un microscopio, ponemos el óvulo junto con el espermatozoide en medio de cultivo, ellos se fertilizan espontáneamente y luego de que tengamos los embriones, los transferimos al útero a través del cervix. Así que lo que estamos sustituyendo es el área donde ocurre la fertilización. En vez de ser dentro del cuerpo de la mujer, ocurre fuera del cuerpo de la mujer, pero de una manera natural y espontánea. Interesantemente, si los primeros sistemas de escritura que encontramos son, por ejemplo, la escritura cuneiforme de los mesopotámicos, que se da básicamente a la par que el jeroglífico egipcio, nosotros podemos encontrar en el jeroglífico la presencia evidente de imágenes. Entonces estamos viendo cómo conviven el signo, el trazo sumario que caracteriza el lenguaje que nosotros, ¿verdad?, escribimos, no es otra cosa que una acumulación de signos, con la imagen. Y habría que decir también que es la imagen la primera forma de lenguaje escrito que desarrolló el hombre. De hecho, en el arte egipcio nosotros podemos ver cómo van a convivir en lo plástico, si ya hablamos del jeroglífico, ¿verdad?, el contexto del lenguaje escrito únicamente, vamos al lenguaje plástico y vemos cómo los egipcios tuvieron esa necesidad de que conviviese la imagen con el lenguaje escrito, no solo ya dentro del lenguaje mismo, sino en la escultura, en la pintura, y con un interés de subrayar lo que se estaba queriendo comunicar, ¿ves? Querían enfatizar en unas cosas. Una vez introducimos esos materiales en una célula donante, es importante de que esa célula tenga el potencial de llegar a un adulto. Esto es, producir algo nuevo, ¿no? Básicamente eso es lo que quiere decir la palabra nacer, salir de algo, salir de alguien, producir algo nuevo. Y es mediante el desarrollo de estas células hasta su etapa adulta que podemos entonces establecer líneas genéticas puras con las características que previamente hemos seleccionado. Y una vez tenemos esas líneas puras seleccionadas, podemos hacer muchas cosas con ellos, ¿verdad? Una de las causas más comunes de por qué la mujer no queda embarazada es que tenga las trompas de falopio afectadas u obstruidas, ya sea por un proceso infeccioso o por endometriosis o porque ella electivamente en algún momento decidió esterilizarse y quitaron las trompas de falopio. Otra razón común es que el contagio de espermatozoides del varón es disminuido. No hay suficientes espermatozoides para que lleguen a la trompa de falopio, que es donde va a ocurrir la fertilización del óvulo. Otra razón común es que la calidad del óvulo no es muy buena. A diferencia del varón que está produciendo espermatozoides nuevos todos los días, la mujer nace con todos los óvulos que va a tener para el resto de su vida. Y esos óvulos van envejeciendo. Un óvulo a los 20 años es mucha mejor calidad que a los 40 años. Así que va a haber mujeres que van a perder reserva ovárica. Y por lo tanto la calidad del óvulo no es buena, no fertiliza y no produce un embarazo. Y va a haber un grupo de parejas que no vamos a poder encontrar una etiología, va a ser la que llamamos infertilidad de causa no explicada, pero sabemos que aunque no tengamos una etiología clara en ese grupo de pacientes, al ofrecer tratamientos como fertilización in vitro, podemos lograr embarazo. Nació a la pintura el día en que les regalamos los pinceles y una serie de tintas. Las tomó y comenzó a pintar sin detenerse.